presidente de la Nación. Doctor Carzoglio está con nosotros. Buenas noches, doctor, y también su abogado Diego Raidán. ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, estas son las novedades del día, ¿no? Esto es lo que ha pasado en Dolores, conociendo más detalles de lo que usted directamente denunció en esa conferencia de prensa. Coincide con todo lo que yo vengo denunciando, que iniciara a denunciar el 16 de octubre del año pasado y que después ampliara por ante la Procuración General de la provincia, al ser citado para ratificar mis dichos, y además con toda la prueba que hemos agregado con el doctor Raidán, luego de denunciar al procurador Contegrán, al procurador general, y a los agentes de inteligencia que me visitaran oportunamente. Que están identificados perfectamente. Están identificados, inclusive como es de dominio público, se ha aceptado la visita, el mismo organismo ha aceptado la visita de esos agentes a mi juzgado, ¿no? ¿Y el mensaje era del presidente de la Nación? El mensaje era del presidente de la Nación. Es decir, el primer contacto que tiene el fiscal de Guisa de Lanús con mi auxiliar letrado, el doctor Albanese, en ese contacto se le indica que el presidente Macri quería hablar conmigo. Después se desvía todo a estas dos personas que me vinieron a ver y de ahí, bueno, vino todo lo demás, ¿no? Ahora, ¿hay novedades, doctor, en este sentido respecto de la causa que tramita en Avellaneda? Sí, hay novedades de último momento. En el día de la fecha hemos recibido una comunicación por parte de la jueza de garantía Estela de Carmen Mollo, donde nos notifica que el juez Ariel Lijo, titular del Juzgado Federal de Comodoro Pi, el número 4, está solicitando la inhibitoria de la causa. ¿Qué significa esto? Está solicitando que se envíe la causa, está tramitando en Avellaneda, con una inacción bastante importante, a pesar que la estamos impulsando y que solo hemos logrado la declaración de Albanese hasta el momento. ¿Quién es Albanese? Albanese es, para que ustedes sepan, recién acaba de decir el doctor que Albanese, su auxiliar letrado, que había sido apretado por uno de los fiscales de Lanús, que también fue denunciado en este caso, bueno, fue lo único que se pudo conseguir después de tantos meses. Pero el doctor Lijo lo que está solicitando es la inhibitoria para llevarse la causa desde Avellaneda a Comodoro Pi. Ya lo han intentado en una oportunidad con el Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora, de intentar sacar la causa de su esfera principal para llevarla al Juzgado Federal. ¿Con qué argumento se puede sacar Los argumentos, en este caso, efectivamente el doctor Lijo lo que dice es que por conexidad y por el resto de las causas que tienen de similares circunstancias y que han sido denunciadas con anterioridad, la quiere sumar a la misma. Del cual adelanto, Rosario, que en absoluto, en primer lugar, no fue denunciado con anterioridad y en segundo lugar, le tengo que comunicar algo. Todos estamos hablando que efectivamente son miembros de la AFI cuando por motivos de inacción por parte de la Fiscalía todavía no han sido agregados en la causa las comunicaciones respectivas de la AFI para confirmar que los mismos son agentes de inteligencia. Es decir, no se ha hecho nada. No se ha hecho absolutamente nada. Le voy a decir algo peor todavía, porque en este caso también hemos denunciado al Procurador General el día 20 de noviembre y sin embargo él quiere seguir utilizando su poder en el jury de enjuiciamiento presentándose como acusador del doctor Carzoglio, lo cual hemos pedido inmediatamente su recusación y hasta el momento todavía no hemos tenido la audiencia oral. A ver, Vero, todo esto se enmarca en algo que ha denunciado el propio titular de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, el doctor De Lázari, también el juez Violini, juez de casación y además presidente de la Asociación de Magistrados, porque ellos dicen, nunca en nuestros años, décadas de ejercicio de este trabajo hemos visto lo que estamos viendo respecto del armado de causas. Exactamente, Rosario, el caso es grave porque además el juez Violini, que es presidente de la Asociación de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, ya en octubre, cuando Carzoglio hacía esta denuncia, salió a apoyarlo y a considerar que esta situación era grave. Ahora De Lázari habla de armado de causas, de medios que además generan condenas mediáticas. Y responde otro miembro del máximo tribunal, que es el doctor Héctor Negri, el más antiguo de los jueces del máximo tribunal de justicia de la provincia, diciendo que las declaraciones de De Lázari son a título personal y que en realidad responden a cuestiones políticas. Esto es grave porque la causa de Carzoglio además puede terminar en el máximo tribunal de justicia, en donde ya dos de sus miembros se han pronunciado de esta manera, con una grieta clara entre aquellos que, bueno, de alguna manera hablan de que esta situación en el Poder Judicial de la provincia es habitual o responde a situaciones habituales, y aquellos que dicen que responde a cuestiones políticas. Es alarmante, dice De Lázari, la situación. Sí, pero realmente es una satisfacción escuchar que desde el más alto tribunal de la provincia surja una voz ratificando lo que uno viene haciendo desde, como ya dije, de octubre del año pasado.
Y no es la única voz, es saludable que ocurra esto. Para aquellos que ingresamos al Poder Judicial para defender la imagen del mismo, para fortalecer su independencia, realmente esto es una señal, por lo menos personalmente pienso que no todo está perdido, que hay que seguir en la lucha. Nosotros con mi abogado estamos dispuestos a seguir hasta el final, no van a poder con nosotros. Y con respecto al mensaje del del presidente de la Suprema Corte de la provincia, realmente, de Lázari, realmente estoy orgulloso de que haya colegas que reaccionan ante lo que está pasando en la forma que están reaccionando. No es la única voz que se levanta, tengo conocimiento que hay algunas otras denuncias que están en camino con respecto a lo que está pasando en la provincia. Entonces, bueno, hoy se iluminó este presente gris que tenemos los argentinos en contra de la justicia, porque la provincia de Buenos Aires se levanta contra este estado de cosas que no se pueden admitir. A ver, Néstor. Sí. De la misma manera que hacen una lectura de reacción del Poder Judicial, también hemos escuchado en las últimas horas una reacción airada, por cierto, de la gobernadora María Eugenia Vidal. Mi abuela decía, le pegaron al chancho y saltó el dueño. Digo, ¿qué interpretación hacen respecto de esto que salió a replicar la gobernadora en torno a las denuncias de Violini y de Lázari? En primer lugar, lo que te tengo que decir que no es la primera vez que sale. Esto ya ha pasado anteriormente cuando hicimos la denuncia contra Contegrán. Acá lo que tendría que ver es que principalmente Contegrán, cuando se lo recusó, era el número uno que se tenía que haber corrido de la acción, del campo de acción. Sin embargo, no hubo ninguna repercusión. Sin embargo, fue el primero que dijo que iba a investigar las palabras de Lázari, cuando en realidad es él quien se tenía que haber apartado para no ser el acusador del doctor Carsoglio. Por lo tanto, entendemos que en realidad, cuando ellos dicen que no interviene la política en casos judiciales, realmente es mentira. Está interviniendo, y si llegamos hasta esta instancia, y estamos en esta instancia, es porque el poder político ha superado, pero por completo, todos los actos jurídicos que hemos realizado en la causa del doctor Carsoglio. Además, esto es una intromisión inadmisible del gobierno de la provincia de Buenos Aires nuevamente en el Poder Judicial. A ver, me acompañan también Chino Navarra y Raúl Rizzo. Buenas noches a ambos. Chino, es grave que el titular de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires haya dicho que estamos ante el armado de causas, espionajes ilegales, una mezcla de servicios de inteligencia, jueces, fiscales, periodistas. Es grave y también es muy positivo que haya un integrante del Poder Judicial, nada menos que el presidente de la Corte Suprema de la provincia, que tenga el valor de señalar, de denunciar semejante hecho, que se venía planteando en medios de comunicación, que lo veníamos planteando dirigentes opositores, algunos miembros de la justicia. Y la reacción del gobierno, como siempre, trata de tapar con la mano el sol, y es imposible disimular que hay un uso del gobierno de parte de la justicia, porque como no puede discutir de economía, no puede discutir de producción, no puede discutir del presente, lo que busca es usar la justicia como instrumento político para arrinconar a la oposición, para hacer denuncias falsas, para también atemorizar a otros jueces o integrantes del Poder Judicial que quieran hacer las cosas bien. Por eso, por un lado, es grave, pero a mí me reivindica que el presidente de la Corte haya dicho semejante verdad. Raúl, ¿vos crees que el ciudadano común entiende todo esto? La gravedad institucional ante la que estamos preocupados por tratar de llegar a fin de mes y de comer todos los días. Mira, yo me remito como actor que soy a una frase de una obra emblemática y un clásico de Shakespeare, que es Hamlet. Cuando Hamlet dice en un momento, algo huele a podrido en Dinamarca, ¿verdad? Porque no hay zona que no se toque. Yo estaba escuchando atentamente todo lo que se decía. No hay cosa que se toque que no la cosa fétida aparezca desde cualquier lugar. Y cada vez es mucho más patético la negativa de los miembros del gobierno, de cualquier, de la gobernadora, del presidente, para negar lo que es evidente, lo que está a la luz, lo que se ve, se palpa la pobreza ya cada vez más extrema, se palpa el manejo indiscriminado de la justicia, casi inmoral, casi pornográfico ya de la justicia. Hay un fiscal de la nación que es citado a declarar, y si tuviese la conciencia sucia y la cola limpia, iría
tranquilamente. Estamos hablando del fiscal Carlos de Stornelli, Néstor, que además está citado nuevamente para el jueves. Sí, todo parece indicar que una vez más va a faltar a la cita. Se ha presentado un recurso ante la Corte Suprema por parte de su defensa pidiendo que se anule la declaración de rebeldía, y hoy el fiscal Raúl Ple presentó también un recurso ante la Corte Suprema, pero pidiendo que sea declarada la incompetencia del juez de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en coincidencia con lo que dice el fiscal Stornelli. Y mañana, vamos a aclarar esto, mañana está citado a indagatoria el periodista Daniel Santoro, Néstor. Sí, está citado y todo parece indicar que irá, porque hasta esta hora, acabamos de chequearlo, no hay un pedido de postergación y no hay ningún planteo que pudiera obstaculizar la presencia del colega Daniel Santoro mañana en Dolores. Y también digo, porque es una semana fuerte en Dolores, Estiuso. Estiuso está previsto, Estiuso tiene una semana agitada en todo el frente judicial. El miércoles tiene que ir a declarar ante el juez Luis Rodríguez. Contemos quién es Estiuso, porque quizás la gente no nos sigue. Estiuso es el hombre fuerte, históricamente el hombre fuerte de los servicios de inteligencia, aquel que, por ejemplo, causó hace más de una década la renuncia del ministro Gustavo Vélez, quien se fue del país y nunca más volvió. Estiuso fue uno de los principales colaboradores de Alberto Nisman en la investigación por el atentado contra la AMIA, salió del gobierno durante el final del gobierno anterior, apareció involucrado, denunciado en algunos episodios que tienen un letargo judicial, expedientes que no se mueven, y es uno de los hombres que está convencido que a Alberto Nisman lo mataron. En toda esta historia en particular, él se presentó como víctima. ¿De quién? De la organización cuya cabeza visible es Marcelo D'Alessio, pero responsabiliza por sus males, entre otros, a la diputada Elisa Carrió. Mañana va a tener que ir a declarar ante el juez Luis Rodríguez, va como testigo para ser querellante en la causa que tramita acá en Buenos Aires, una causa que tiene que ver con la aduana. Y el viernes irá en el mismo carácter a declarar ante Ramos Padilla. A ver, doctor Carsolio, ¿cuándo empieza esta promiscuidad con los servicios de inteligencia? ¿A usted es la primera vez que Servicio de Inteligencia lo van a visitar a su oficina? Sí, es la primera vez. La primera vez fue esa única vez. Pero evidentemente los servicios de inteligencia están actuando de esta manera hace tiempo. Hace años. Lo que pasa es que hemos llegado a un límite, a un extremo, que ya, en mi caso, logró o me llevó a actuar como actué. Entonces, ahora esto va acompañado de otras voces judiciales, entonces yo creo que ya dije, es saludable para la provincia y para el país que ocurran este tipo de cosas. Doctor, ¿cuándo se decide la vuelta del doctor Carsolio a sus funciones o no va a volver? Si Dios quiere, el 9 de agosto... Vamos a hacer todo lo posible para que el doctor vuelva, pero el 9 de agosto tenemos una audiencia donde se va a juntar el jury de enjuiciamiento y ese día se va a determinar si efectivamente se archiva la causa con la imputación que hay hasta el momento y con la defensa que hicimos nosotros, o bien le van a descontar el 40% al doctor, lo van a suspender. 40% de su sueldo. 40% del sueldo del doctor. Lo van a suspender y ahí pasaríamos a una segunda instancia que sería una etapa oral, un juicio oral que vendría, ojalá que no se haga porque no quiero que le quiten el 40% al doctor, pero sí me encantaría para ver a muchos que en realidad hablaron siempre por escrito y nunca dieron la cara. ¿Y usted qué cree que va a pasar? Yo estoy convencido que la justicia, creo en la justicia y que se va a terminar determinando que efectivamente el doctor tiene que volver a sus funciones. ¿Se puede creer en la justicia, Chino, vos crees? ¿O en el Poder Judicial? Digo, la justicia es un valor. Yo creo que el Poder Judicial, pero para ser justo, los poderes del Estado están en crisis y hay un gran descreimiento del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo. Sí. Me parece que el desafío que tenemos desde la oposición con Alberto y Cristina, con grandes posibilidades de ganar la elección, es reconstruir esa relación con la sociedad, con los poderes, Ejecutivo, Legislativo y también Judicial. Para eso tenemos que ser mucho mejores y es muy importante la reconstrucción de esa relación con la sociedad, porque reconstruir la Argentina de la pobreza, la miseria, la profunda crisis, el endeudamiento que nos va a dejar Macri, no va a alcanzar con la política, no va a alcanzar con la dirigencia, vamos a requerir el compromiso de cientos de miles de argentinos, va a ser una epopeya reconstruir la Argentina del trabajo y la educación y también para volver a poner en valor la honestidad. Ahora, ¿cómo se reconstruye, la justicia? Cuando vos tenés, como señalaba recién Raúl, digamos, un fiscal
Que ya, ¿qué llamado es? ¿El número 6, 7? Me perdí. El 6 ya faltó, el llamado, Este el es el próximo 7. llamado es el séptimo. El séptimo llamado y no concurre, no porque no quiera, dijo, sino porque no debe ir, Raúl. Eso es el argumento del fiscal. No es que no quiero ir, no debo ir. Sí, hay un dejo de poder ahí, ¿no? De ostentación de poder. No debo ir. ¿Cómo? ¿Por qué no? Al contrario. Es decir, lo que uno entiende como ciudadano es que un fiscal más que ningún otro ciudadano debería presentarse porque él representa esa institución que es la justicia. Por eso digo, ¿cómo se reconstruye esto? Que está bastante mirá, destruido, vamos a decir. Hechos como el juez Ramos Padilla de Dolores y lo que está llevando adelante esta investigación reivindican a la justicia. La posición que ha tomado el presidente de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires reivindican a la justicia. Esto habla de que hay un sector de la justicia que tiene otra postura, y yo he escuchado a distintos abogados defendiendo casos injustamente manejados desde el poder de la justicia, que también la reivindican y la limpian y la colocan en un lugar que es factible, es posible que eso vuelva a ganar la confianza del pueblo, como el poder legislativo, como el poder, como decía el chino recién. Es decir, hay que recuperar la confianza de la gente. A ver, Lucía, ¿en cuánto importa esto en Casa Rosada? ¿Se le presta atención, por ejemplo, a lo que pasó en Provincia de Buenos Aires entre el titular de la Corte Suprema y la gobernadora Vidal? Bueno, Rosario, yo los escuchaba y lo curioso es que para el gobierno uno de los ejes o de los fuertes de campaña sigue siendo hablar de una justicia independiente contra el kirchnerismo que traería una justicia militante de nuevo. Eso es lo que se escucha repetir. Y yo le pregunto al chino, por ejemplo, ¿por qué cree que la campaña de Cambiemos en ese sentido prende en un sector social que cree que Cambiemos o el gobierno de Mauricio Macri puede traer una justicia más independiente que la que había con Cristina Kirchner? Lo que ocurre es que hay un bombardeo de los grupos mediáticos hegemónicos de hace muchísimo tiempo y ahora se ha redoblado para buscar construir un relato. Me río porque antes decían relato, se acusaba al gobierno de Néstor y Cristina de tener un relato y Macri y Durán Barba generan, y los medios de comunicación lo amplifican, todo un discurso, primero para corrernos el eje, porque lo que ellos no pueden hablar es ¿cómo pueden explicar que la crisis económica... Fíjate vos que festejan que la inflación es de 2.7. Sí. Es la más baja. Así que vos tenías 40 grados de temperatura, ahora tenés 39.9 y festejamos. No, estamos preocupados porque es una temperatura alta, lo mismo la inflación. Sobre todo que los alimentos aumentan mucho más. Pero por eso la importancia de que un poder judicial funcione bien. Como no pueden hablar de la situación económica, como no pueden hablar de la seguridad, como no pueden hablar de nada... Tienen, por un lado, la obra pública, que vos no la podés corroborar, si son tantos miles de kilómetros de asfalto, de esto, del otro, porque no la ves, porque no está, no la tenés a la vista, y después poniendo esos temas de la justicia, o discutiendo para el pasado, o agraviando, o metiendo miedo, porque obviamente el gobierno sabe que está perdiendo las elecciones. Y cuando vos estás perdiendo, en el fútbol, en la política, o en el boxeo, salís o a hacer un gol como sea, o a buscar un knockout. Y ellos quieren confundir a la sociedad. Y la sociedad, los pueblos nos podemos equivocar, porque no somos infalibles, pero todavía no hay en la historia un pueblo que se suicide. Nadie quiere 4 años más de Macri. Imagínate si en 4 años hicieron lo que hicieron, en 4 años más, que además Macri te dice que lo va a hacer más rápido, es decir, te va a hacer más pobre, te va a generar más miseria, más desocupación. Por eso buscan ese tipo de atajos, que es discutir cuestiones que no tienen que ver absolutamente con la realidad, porque lo que manipulan la justicia y la usan como instrumento político son ellos, Macri y compañía. Doctor Carzoglio, usted conoce el Poder Judicial desde adentro, digo, ¿hay manera de reconstruir el Poder Judicial tal como está? Cuando tenemos fiscales que no van a citaciones, jueces que se confabulan con servicios de inteligencia, es decir, hay un entramado muy complejo. La forma actual de coadyuvar a reconstruir el Poder Judicial es a través de la acción de cada uno. De estos acciones individuales, dice usted. De estas señales que pero con las recibiendo. Otras acciones individuales ahora, que lo complican, ¿qué hacemos? Lo otro, y acá tenemos que ir un poco más profundo, el Poder Judicial es un poder que no puede ser una isla en un país que está en una crisis terminal, está también contaminado de lo que nos está pasando,
Este Poder Judicial se va a reconstruir cuando este país se reconstruya en base a un trabajo de unión entre los argentinos, con un gobierno que los representa a todos los sectores y que convoque a todos los argentinos a construir un nuevo modelo de país, no un nuevo modelo, un modelo de país que no tenemos. Una vez que hagamos eso, yo siempre digo, terminar con el déficit moral ante el déficit fiscal y hacer una revolución moral en este país, en la cual tenemos que estar todos incluidos, tenemos que ser, cada uno de nosotros tenemos que hacer un análisis y tratar de comprometernos a corregir conductas que hemos llevado todo este tiempo. Bueno, en ese momento, cuando esté hecho el nuevo modelo de país, ahí vamos a poder construir una nueva justicia que responda a los intereses del país y a los intereses de todos los argentinos. A ver, Raúl, reconstruir un nuevo modelo de país, estamos hablando de mucho tiempo, ¿no?, para tener una justicia acorde. Digo, mientras tanto, a mí me preocupa el mientras tanto, porque en la Argentina tenemos gente que muere por el frío, porque hay chicos que no comen las 4 comidas, porque el presidente de Cáritas dice la cena es un recuerdo para un sector importante de la población. Entonces, si no tenés un poder judicial realmente que accione, porque yo digo, con la gente que se murió de frío en la calle, el poder judicial pudo haber hecho algo, un fiscal pudo haber actuado de oficio. Sin embargo, no hay nada, no hay movimiento. Absolutamente de acuerdo. Y hay prioridades, como bien decía. Es decir, se necesita una justicia en que el pueblo y la sociedad depositen confianza. Pero previo a eso hay que atender estas urgencias tremendas. Nosotros estamos en emergencia alimenticia. Es decir, el pueblo argentino necesita un par de medidas así contundentes que le permitan volver a comer. Estamos todos locos hablando en esos términos, pero es lo que está pasando, que pueda volver a comer. El otro día escuché un relato en este mismo canal que me partió el alma, de una criatura de 10 años que la policía no denunció, que estaba acurrucada casi en posición fetal en la estación de Retiro. Se acercó el policía, lo tocó, estaba muerto por hipotermia. Estaba muerto, una criatura de 10 años. Eso es genocidio ya. Es decir, estamos frente a un gobierno que, porque tiene medios de comunicación muy poderosos que lo protegen, no ha sucedido algo que yo te lo digo, yo creo que si por una de esas cosas siniestras llegase a ganar la elección este gobierno nuevamente, yo creo que en 3 o 4 meses tenemos una guerra civil en la Argentina. Porque cuando tus hijos se te mueren de hambre o de enfermedad, cuando ya no tenés alternativa alguna, te importa 3 cuernos. Querés cambiar a como sea, y son miles y miles y miles los que están así. No es y como tenemos una ministra de Seguridad, y va a seguir la misma política, que es absolutamente irracional y peligrosa, podría haber una respuesta tremenda. Convertiría en este país en una situación inmanejable. Quiero que aquel que va a votar piense en estas cosas, piense en estas cosas que pueden ocurrir. No si Macri, el rubio, la yegua, como le decían, o la chorra, que vote a quien quiera, pero que no vote esto. Yo ya lo pido así. Esto, no. Doctor Carzoglio, doctor Reynán, muchas gracias, por haber venido, han sido muy amables. Ahora se suman otros invitados, porque estamos esperando, y ahí los están ubicando, a Leo Vilansky y a Martín Burgos. ¿Por qué? Porque las pymes también lo pasan muy mal, porque cierran, porque no se escucha ninguna palabra sobre estos temas. Chino, ¿cuál es la realidad en la provincia de Buenos Aires de las pymes? Y cerraron hasta abril 15.000 pymes, te lo van a explicar ahora los dirigentes de las pymes, es desesperante. Pero yo quiero tomar lo que dijo Raúl. Raúl lo dice con una pasión. Y hace falta a veces una pasión. Y te conmueve, ¿no? Me conmueve. Pero no está exagerando. Este plan de ajuste, de empobrecimiento, que es para 15 millones de argentinos, porque Macri tiene un país para 15 millones de argentinos, el resto sobramos. Son salarios del Estado bajos, son asignaciones universales, planes sociales. A ellos no les interesa generar trabajo, les interesa el sistema financiero y empujar el sistema exportador. Cierra solo con represión, es cierto, cierra solo con represión. Basta con ver en cualquier ejemplo de la historia, antes, ahora o en cualquier parte del mundo. Bueno, los otros Pensemos bien
4 años de Macri sería muy grave y triste para la historia y para nuestro pueblo. A ver, quiero preguntarles con algo que arrancó el programa, que es el servicio cívico voluntario, donde está la gendarmería, porque para mí hay una contradicción entre el título y después de hablar de gendarmería, pero no sé qué piensan ustedes. Yo lo vi muy por arriba, pero lo que me da la primera impresión es que esto confirma que el gobierno ha renunciado a generar trabajo, porque es cierto que hay casi 1,5 millones de pibes que ni trabajan ni estudian. Pero el tema no es meterlo en un cuartel o hacer una especie de servicio cívico, que no estaría mal en otro contexto de tener escuelas hogar para chicos que están en la calle. ¿Pero por qué no lo hace el Ministerio de Educación? ¿Por qué Gendarmería? Lo que no ¿Por hay qué es el Ministerio de Seguridad? Pero lo que se renuncia es una política de construir el primer empleo, de capacitarlos laboralmente, de que la escuela sea un lugar donde no solamente se estudie, sino que se nos haga sentir parte de esta sociedad. Ellos renuncian a eso y buscan salida que es para discutir. Lo que les interesa es que discutamos esto y vuelven a tapar la realidad. A ver, Lucía, ¿qué se está diciendo en Casa Rosada? Sí, Rosario, bueno, básicamente el tema de la colimba, como se llamó, ellos dicen que no se van a usar armas, que Gendarmería no va a tener armas y muchísimo menos los jóvenes que accedan a este proyecto y que, bueno, que es una forma de incentivar justamente el mundo laboral, eso es lo que dicen sobre el proyecto. Qué interesante sería que haya maestros, ¿no? Porque que les den talleres y que formen a chicos y que los valores democráticos y republicanos los aprendemos en la escuela, desde el jardín. Así que a mí me hace ruido el tema de la incorporación de la gendarmería, pero es mi posición. No sé vos, Raúl, ¿qué pensás? Yo le tengo temor a eso, que no sea que tengan un objetivo subrepticio, que es construir un ejército mucho más numeroso y poderoso con esos chicos que entran ahí en forma voluntaria con la excusa de que es voluntario. Pero como no hay trabajo y no se estudia, muchos se van a presentar porque no tienen otra posibilidad. Y se pueden construir monstruos ahí directamente. Son muy tiernos. Es muy poca edad, 20 años. Es una preocupación mucho más fuerte que la mía, veo. Yo creo que no van a hacer nada. Yo creo que son todos mentiras de campaña. Hay como pobreza cero. Bajar la inflación la bajamos de taquitos. Son unos mentirosos. Nos engañan, quieren que discutamos estas cosas y no que hablemos de la situación de la pyme, de las personas que están en la calle, de lo que contó recién Raúl, de lo que pasó en Retiro. No les creamos. Leo Vilaski y Martín Burgos ahí dice, son unos mentirosos. ¿Ustedes coinciden con eso? Es un buen resumen, sí. El tema de la inflación, además yo lo veo... 2,7 hoy se ha conocido la inflación de junio. 2,7 hoy, de todas formas estamos sobre el 40%, si no pasa nada. La interanual es 55 y la interanual 50, sí, efectivamente, pero la verdad que de acá a fin de año 40%, si no pasa nada. En el mejor de los casos, el 40% del piso. El tema es que evidentemente en el medio hay elecciones, no sabemos bien qué va a pasar con el dólar, que hoy y ayer estuvo subiendo, y sabemos que esas cosas aprietan sobre los precios. ¿Y las pymes, mientras tanto? No, esto que en el 2016 presentaban el Plan Productivo Nacional junto a la Unión Industrial Argentina, que decían que iban a reactivar el mercado interno, que iban a ofrecer crédito para la producción, todas cuestiones que 2 años después no solo nos dimos cuenta que no la lograron, sino que en su momento estaban armadas de manera mentirosa para que generen un afectio por parte de las pequeñas y medianas empresas, que después vimos que todas las medidas que fueron tomando fueron de destrucción del aparato productivo nacional, de las pequeñas y medianas empresas industriales. Nosotros, yo tengo acá, Rosario, relegamos 640 empresas de 22 provincias. Las pymes industriales, el 61% está debajo del 50% de la capacidad instalada. O sea, 6 de cada 10 industrias pymes tiene la mitad de las máquinas apagadas. Entonces, ¿cómo llegamos a fin de año atravesando esta recesión que es producto deliberada de las... Pero a ver, acá hay lecturas muy extrañas, porque el gobierno entiende que la economía está mejorando, que hay sectores que se empiezan a reactivar, que hay señales de mejora. Si cierran, según la AFIP, 43 pymes por día, y es el dato más alto de toda la gestión de Mauricio Macri, lejos de que la cosa esté yendo bien, estamos yendo hacia un industricidio brutal, que ya nos arrebató del aparato productivo nacional 5.000 empresas en el primer cuatrimestre. Y nosotros creemos que si no hay un cambio de rumbo,
se van a llevar entre otras 5.000 y 7.000 empresas más. Eso es mucha gente que se queda sin trabajo y fuera del sistema, vamos a decirlo así. A ver, Vero. Sí, bueno, pensaba en, volvemos a hablar de las tarifas, porque ahora festejaba el Gobierno Nacional que durante este año no iba a haber aumento de tarifas porque en realidad se postergó, por ejemplo, el aumento del gas para el verano y que el impacto no sea todo en invierno. Ahora, las pymes también tienen un problema muy serio con las tarifas y precisamente lo que no pueden afrontar es, por un lado, los costos, pero por otro lado también la caída del consumo, que es imparable a este ritmo. Mirá, una metalúrgica pyme de 3 de febrero que en el 2015 pagaba 5.000 pesos de luz, hoy está pagando 65.000 pesos de luz. Pero con el siguiente agravante, en el 2015 estaba funcionando a plena máquina, hoy está consumiendo, pagando 12 veces más la energía, pero trabajando a la mitad de velocidad. O sea, fíjate lo brutal del tarifazo que arrebata el equivalente a 2, 3, 4 salarios muchas veces que podría tener empleado el pequeño y medio empresario en su fábrica y se lo tiene que dar una empresa energética que después termina jugando a especular con las LELIQ, con las LEVAC o con las mesas de dinero con el dólar. Voy a ir a la pausa, pero quédate porque seguimos hablando de esto que te preocupa tanto. El Fondo Monetario Internacional habla de vulnerabilidad en estos meses electorales y también señala luces amarillas respecto del empleo o el desempleo en la Argentina. En 2024, dice el fondo que puede bajar un poquito de 10 a 9 el desempleo. Por eso hay que prestar atención. Seguí hablamos de todo esto con nuestros invitados. Pausa, ya seguimos.